Joaquín Herrera era el tipo de millonario cuyo encanto iluminaba cualquier habitación en la que entrara, con una sola mirada captaba la atención de todos. Su seguridad en sí mismo se notaba en cada traje impecable que vestía. A su lado, Isabel, su esposa embarazada y entregada, irradiaba una gracia que hablaba en silencio de lealtad y compostura. Pero al acecho, en las sombras, estaba Vanessa Reyes, una amante deslumbrante y ambiciosa de la que Joaquín se había enamorado pese a todas las advertencias. El día que por fin se firmaron los papeles del divorcio, Joaquín hizo lo impensable, se casó con Vanessa. Lo que no sabía era que Isabel guardaba un secreto que haría añicos su nuevo matrimonio. Y se marchó sonriendo. El ascenso de Joaquín Herrera hacia la riqueza había sido digno de portadas de revistas de negocios y entrevistas en programas nocturnos. Nacido en una familia de clase media en Brooklyn, Massachusetts, desde joven mostró una gran aptitud para las finanzas. Fue aceptado en Harvard, donde coincidió con futuros líderes del poder económico, y se lanzó de lleno al mundo arriesgado de las fusiones y adquisiciones. A los 35 años, Joaquín ya había hecho su primer millón en una operación que incluso llamó la atención de Warren Buffett, quien elogió públicamente su audacia durante una junta de accionistas. Ese reconocimiento catapultó a Joaquín al centro de los chismes del mundo empresarial, retratándolo como una joven estrella en ascenso. Fue por esa época que conoció a Isabel Domínguez, una trabajadora social de mirada brillante y origen humilde, que por casualidad asistió a una de sus galas benéficas para un hospital infantil. Isabel no era ajena a las dificultades de la vida, había crecido en una familia de 6 personas que apenas lograba salir adelante. Algo en la seguridad de Joaquín, en cómo se le iluminaban los ojos al hablar de ayudar a los demás, hizo que su corazón se acelerara. Por su parte, Joaquín quedó fascinado por la fortaleza tranquila de Isabel, su determinación para ayudar a otros incluso cuando sus propios recursos eran escasos. Salieron durante un año antes de que él le propusiera matrimonio, deslizándole un anillo en el dedo ante una multitud que aplaudía en un evento de caridad en Nueva York. La boda fue una celebración fastuosa en la recién adquirida mansión de los Herrera en Newport. Los periodistas captaron imágenes de la novia en su vestido de encaje, con lágrimas de felicidad brillando en sus mejillas, mientras el novio lucía como todo un millonario orgulloso con su smoking negro. Los tabloides publicaron titulares como «Millonario se casa con trabajadora social», acompañados de artículos elogiosos sobre la gracia y elegancia de Isabel. La gente empezó a verlos como la pareja ideal, él con su ambición imparable, ella con su bondad inquebrantable. Durante el siguiente año, la carrera de Joaquín se disparó. Se volcó en nuevas iniciativas, startups tecnológicas en Silicon Valley, desarrollos inmobiliarios en Chicago e incluso una firma de biotecnología. Las revistas lo describían como la próxima gran figura, con referencias a la audacia de Elon Musk o el potencial filantrópico de Bill Gates. Mientras tanto, Isabel trabajaba como consejera en un centro juvenil para jóvenes en situación de vulnerabilidad, dedicando su tiempo a crear programas de mentoría que cambiaron la vida de incontables adolescentes. Pero tras bambalinas, su matrimonio no era tan perfecto como las fotos hacían parecer. Aunque Joaquín colmaba a Isabel con gestos grandiosos, como sorprenderla con una orquesta en su cumpleaños o llevarla a Bali para un retiro de fin de semana, también empezó a perseguir proyectos de negocios cada vez más exigentes. Pasaba más y más tiempo viajando y entreteniendo a inversionistas. Las llamadas nocturnas se volvieron frecuentes. Él insistía en que era parte del trabajo. Al principio, Isabel le creyó sin dudar. Nunca lo cuestionó porque confiaba en él, era su esposo, el hombre que le había prometido proteger su corazón y estar a su lado sin importar las tormentas. Sin embargo, en los pasillos vacíos y las cenas en silencio, a veces sentía que algo no iba bien. Una sensación de soledad se infiltraba, insinuando que el cuento de hadas comenzaba a desdibujarse. Pronto comenzaron los rumores, sutiles al inicio, susurros en las salas de juntas, cejas alzadas en reuniones sociales. Y luego, irónicamente, la portada de un tabloide, el millonario mujeriego lo vuelve a hacer. Isabel lo desestimó como chismes malintencionados. Joaquín siempre le había sido fiel, o al menos eso era lo que ella quería creer. Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas, y en los meses siguientes, esas semillas crecerían hasta convertirse en una enredadera espinosa que amenazaría con destrozar sus vidas. Los días de Joaquín se volvieron un torbellino de almuerzos de negocios, vuelos nocturnos y negociaciones multimillonarias. A veces parecía poseído por la emoción de todo eso, intocable, imparable. Cada vez que Isabel intentaba programar tiempo a solas para reconectar,
él le recordaba alguna reunión crucial o una conferencia de inversores que no podía perderse. Amigos y conocidos empezaron a preguntarse si Isabel simplemente estaba cerrando los ojos para mantener la fachada de un matrimonio perfecto. En un intento por cerrar esa creciente distancia, Isabel decidió planear una cena especial para recibir a Joaquín. Pasó horas cocinando su platillo favorito, pato asado con glaseado de naranja, puré de papas con ajo y espárragos salteados. Puso la mesa con la mejor vajilla, un regalo de bodas de su difunta abuela. Jazz suave llenaba el salón, la luz de las velas danzaba en las paredes. Isabel rezó para que esa noche encendiera de nuevo la calidez que una vez compartieron. Joaquín llegó a las 9, agotado por reuniones consecutivas. Se dejó caer en una silla, aflojándose la corbata con desgano. Antes de que pudiera comenzar con la misma queja de siempre sobre el estrés del trabajo, Isabel respiró hondo y anunció: «Estoy embarazada». Por un momento, el mundo pareció detenerse. El rostro de Joaquín pasó por una sucesión de emociones, sorpresa, alegría y luego aprensión. La abrazó con una sonrisa forzada que Isabel intentó ignorar, atribuyendo su tensión al cansancio. Esa noche, le prometió una celebración de verdad, solo que no en ese momento. Estaba demasiado cansado. Sin embargo, el embarazo hizo poco para frenar las incesantes ambiciones de Joaquín. Se sumergió aún más en sus proyectos para construir su imperio, decidido a hacerse un nombre aún más grande. Bajo todos sus logros profesionales, comenzó a latir en él una inquietud persistente. Cada vez que cerraba un trato, sentía una descarga fugaz de euforia, pero enseguida lo invadía el vacío. Era como perseguir un espejismo, la satisfacción nunca duraba. Fue entonces cuando Vanessa Reyes apareció en su vida. Una morena deslumbrante de unos 20 y tantos años, consultora de marketing con una mente aguda y una lengua aún más afilada. Entró a una de las recepciones de cóctel de Joaquín del brazo de un banquero de inversiones, luciendo un vestido negro ceñido que irradiaba seguridad y sensualidad. Joaquín no pudo evitar notar cómo sus ojos se posaban en él a lo largo de la velada. Vanessa trabajaba para una agencia emergente de relaciones públicas, de la que se rumoraba tenía vínculos con grandes empresas tecnológicas. Le presentó a la empresa de Joaquín una nueva estrategia para el desarrollo de marca. Al principio, sus conversaciones fueron estrictamente profesionales, reuniones en salas de juntas lujosas, donde los coqueteos quedaban ocultos tras bromas inteligentes. Pero, a medida que pasaban más tiempo juntos, la química entre ellos se volvió innegable, eléctrica. Mientras tanto, Isabel combatía náuseas matutinas que a veces se prolongaban hasta la noche. Iba sola al médico, sentada en sillas incómodas, deseando que Joaquín estuviera allí para tomarle la mano. Se repetía que él estaba ocupado, que asistiría a las citas importantes. Pero, en el fondo, cada día estaba ensombrecido por una creciente duda. Cuando Joaquín volvía a casa, su mente parecía estar en otro lugar, distante, abstraída. Isabel temía que su embarazo fuera más una carga que una bendición para él, aunque se esforzaba por apartar ese pensamiento. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su necesidad de recuperar la intimidad que una vez compartieron. Pero Joaquín se hundía más y más en el acelerado mundo de los negocios. Su teléfono no paraba de sonar, mensajes, correos, llamadas nocturnas. El nombre de Vanessa Reyes empezaba a aparecer con demasiada frecuencia en su agenda. Isabel intentó preguntarle por ella una vez, en tono casual, y él la desestimó con un gesto de la mano. «Solo una consultora de marketing», dijo. Sin embargo, la cama conyugal comenzó a sentirse más fría. Joaquín trabajaba hasta tarde o decía estar demasiado agotado para conversar. Juraba que solo estaba atravesando un trimestre difícil, pero Isabel intuía algo más, algo que le apretaba el corazón. Fingía no ver los recibos sospechosos, las cenas de negocios en exceso, los constantes viajes fuera de la ciudad. Cada vez que pensaba en decir algo, la imagen de su bebé por nacer se le venía a la mente, y se tragaba sus dudas, convenciéndose de que solo era una fase, que Joaquín pronto volvería en sí. Lo que no sabía era que los acontecimientos ya estaban en marcha, y que la vida que había construido junto a él se dirigía a una bifurcación que pondría a prueba cada voto que se habían hecho. Vanessa Reyes no era el tipo de mujer que se conformaba con lo ordinario. Criada en un hogar donde el glamour importaba más que la lealtad, aprendió desde joven a dominar cualquier espacio y cautivar a quien la mirara. Era tan ambiciosa como Joaquín, pero mucho más estratégica. Le encantaba el desafío,
y Joaquín Herrera era un trofeo que valía la pena conquistar. Sus encuentros pasaron de las salas de juntas cerradas a bares sofisticados y restaurantes de lujo. Al principio, justificaban sus reuniones como esenciales para cerrar detalles de la estrategia. Entre martinis decorados con aceitunas, hablaban de negocios mientras coqueteaban tras sonrisas educadas. A menudo, esas noches terminaban bajo las luces de las calles, con Joaquín llevándola a casa y ambos demorándose más de la cuenta en la puerta. En cuestión de semanas, su relación profesional se convirtió en algo más íntimo. Vanessa lo invitaba a fiestas privadas con celebridades y personas influyentes. Lo introdujo en su círculo de amigos glamorosos, mostrándole un estilo de vida más excitante que la vida estable y predecible que tenía con Isabel. Cada vez que Joaquín sentía una punzada de culpa, Vanessa le sonreía, se inclinaba y le susurraba que merecía más en la vida, más emoción, más pasión. Envuelto en luces de neón y burbujas de champán, Joaquín se convencía de que solo estaba explorando posibilidades, viviendo su vida al máximo. Al fin y al cabo, ¿no era él el hombre admirado por su audacia? Pero con el paso de las semanas, la línea entre emoción y traición se volvió borrosa. Comenzaron a verse en secreto en hoteles de lujo, intercambiaban mensajes a todas horas. La euforia del romance se convirtió en una droga, y Joaquín se descubría deseando esa dosis, aunque su conciencia le suplicara parar. Isabel, en su propio mundo silencioso, estaba decidida a mantener el matrimonio a flote. Se inscribió en clases prenatales, leyó sobre métodos de parto holísticos. Pintó el cuarto extra en un tono suave de amarillo, eligiendo muebles que ofrecieran un refugio tranquilo para su hijo. Cuando Joaquín parecía estresado, ella le ofrecía masajes y palabras de aliento. A veces, él murmuraba un gracias apresurado, pero sus ojos delataban que su mente estaba en otro lugar. Aparecieron más grietas en la relación. Isabel notó cargos extraños en los estados de cuenta, cenas costosas, reuniones en horarios inusuales, una compra en una joyería que no reconocía. Incluso llegó a ver una tenue mancha de lápiz labial en su cuello, de un color que ella nunca habría usado. Jamás usaría ese color. Por la noche, Isabel se quedaba despierta, con las lágrimas empapando la almohada, preguntándose si sería suficiente. Joaquín, incapaz de enfrentarse a la verdad de su doble vida, adoptó una estrategia de evasión. Le daba a Isabel excusas a medias, asegurando que todo lo que hacía era por la seguridad financiera de la familia que estaban formando. En el fondo, sentía que se estaba alejando del hombre que alguna vez fue, un esposo devoto que valoraba el amor y la lealtad por encima de todo. Los amigos empezaron a notar la tensión. Una noche, en la cena de cumpleaños de un amigo en común, Isabel se sentó sola mientras Joaquín pasaba casi todo el tiempo reunido con un grupo de conocidos, contando historias sobre nuevos emprendimientos. Ella lo sorprendió enviando mensajes de texto por debajo de la mesa, con una leve mueca de preocupación en el rostro. Cuando le preguntó a quién escribía, él respondió que solo era un colega. Un fugaz destello de vergüenza cruzó su expresión, pero desapareció tan rápido como había llegado. Tras bambalinas, Vanessa ejecutaba sus movimientos con precisión. Colmaba a Joaquín de halagos, alimentando su ego. Le insinuaba un futuro juntos, describiendo vacaciones en Mónaco y fiestas lujosas en Miami, una vida compartida libre de las responsabilidades mundanas que venían con el matrimonio. Jugaba el papel de confidente comprensiva, alguien que lo entendía, que no lo agobiaba con obligaciones. Para Joaquín, atrapado entre la culpa y la fascinación, el romance era como un torbellino de adrenalina que lo mantenía alejado de las grietas en su conciencia. Pero, como dice el refrán, todo subidón tiene su caída, y cuanto más alto se trepa, más dura es la caída. Ni él ni Vanessa comprendían cuán destructivo se volvería ese juego, no solo para Isabel, sino también para ellos mismos. Una tarde fría de octubre, Isabel decidió tomarse el día libre de su trabajo voluntario y sorprender a Joaquín en la oficina con unas galletas caseras. Era un gesto de cariño, una esperanza de romper el hielo creciente entre ellos. Equilibrando una pequeña canasta con galletas de chispas de chocolate, atravesó las elegantes puertas de vidrio de Herrera Enterprises. La recepcionista la saludó con cortesía, pero Isabel percibió un destello de incomodidad en sus ojos. Le dijeron que Joaquín estaba en una reunión. Se sentó en el lujoso vestíbulo, hojeando una revista de negocios brillante con el rostro de Joaquín en la portada. Los minutos se convirtieron en un cuarto de hora. Finalmente,
las puertas del ascensor se abrieron y apareció Vanessa Reyes, el cabello perfectamente peinado, luciendo un vestido ajustado color crema que acentuaba cada curva. Se detuvo al ver a Isabel. Una fugaz expresión de sorpresa cruzó su rostro. Isabel nunca había visto a Vanessa en persona, pero la intuición se encendió. Algo en la sonrisa altiva y sabedora de Vanessa se sintió como una declaración de guerra silenciosa. Apretando con más fuerza la canasta de galletas, Isabel se puso de pie y se acercó. «Debes de ser Vanessa Reyes», dijo suavemente, forzando una sonrisa cortés. «He oído a Joaquín mencionarte». Vanessa respondió con una sonrisa ensayada. «Ah, sí, señora Herrera. Él también me ha mencionado. Felicidades por tu embarazo». El tono sonaba amable, pero Isabel detectó una pizca de condescendencia. La mirada de Vanessa se desvió hacia su vientre abultado con una actitud casi desdeñosa. Antes de que Isabel pudiera responder, Joaquín salió de la sala de conferencias. La sorpresa era evidente en su rostro al ver a su esposa y a su amante en el mismo lugar. Su postura se tensó, pero rápidamente recuperó la compostura. «Liz, qué grata sorpresa», dijo, avanzando para saludarla con un beso en la mejilla. Luego se volvió hacia Vanessa. «Te veo más tarde en la oficina. Gracias por tu aporte». Vanessa les dedicó una sonrisa de despedida y volvió a entrar al ascensor. Isabel intentó disimular su confusión. Su corazón latía con fuerza mientras le entregaba a Joaquín la canasta de galletas, diciéndole que lo extrañaba y que quería tener un gesto amable. Joaquín le dio las gracias, pero su mirada se desvió brevemente hacia el ascensor, con preocupación dibujada en el rostro. La condujo rápidamente a su oficina privada y cerró la puerta tras ellos. «Escucha», dijo, aclarándose la garganta. «Vanessa es solo una consultora que contratamos. Está ayudándonos con algunas estrategias de marca para un nuevo proyecto. Puede ser algo intensa, pero es buena en su trabajo». Isabel asintió, forzando una sonrisa. Quería creerle. Necesitaba creerle, por el bien del hijo que llevaba en su vientre. Pero su instinto le gritaba lo contrario. Había algo demasiado familiar en la forma en que Vanessa la había mirado, algo que sugería una implicación personal y profunda con Joaquín. Días después, Isabel se sinceró con una amiga cercana, Margarita Torres, consejera en el centro juvenil. «Estoy preocupada», confesó, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo quitarme la sensación de que algo está pasando entre Joaquín y esa mujer». Margarita la escuchó atentamente, con sus ojos cálidos llenos de empatía. «¿Has considerado acudir a una terapia de pareja, Liz? A veces, un profesional imparcial puede ayudarte a aclarar esos sentimientos». Isabel asintió. Quería hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. Pero, en el fondo, temía que si sus sospechas se confirmaban, su corazón no lo resistiría. Esa noche volvió a quedarse despierta, con la mano apoyada en su vientre, rezando en silencio por fuerza. Mientras tanto, la relación entre Joaquín y Vanessa se volvía más osada. Ella lo bombardeaba con mensajes y llamadas a todas horas, incitándolo a liberarse de su vida doméstica aburrida y a reclamar la vida que, según ella, merecía. Una mañana, Joaquín despertó con un correo electrónico que contenía fotos explícitas que Vanessa le había enviado, acompañadas de una línea sugerente sobre cómo debería pasar su próximo viaje de negocios. En medio de todo esto, Isabel recibió la noticia de que había sido aceptada en un programa prenatal especializado para parejas, enfocado en enseñar técnicas de atención plena y reducción del estrés. Emocionada, le propuso a Joaquín que participaran juntos, con la esperanza de que él lo viera como una oportunidad para reconectar antes de la llegada del bebé. Joaquín accedió a asistir a una sola sesión, solo para complacerla. Durante la sesión, la consejera les pidió que se miraran el uno al otro, colocaran una mano sobre el corazón del otro y expresaran gratitud por las pequeñas cosas. A Isabel se le humedecieron los ojos al hablar de cómo el éxito de Joaquín le había dado los recursos para ayudar a más personas. Joaquín murmuró algo sobre estar agradecido por el apoyo de Isabel, pero sus palabras sonaron vacías. Su mirada se desvió justo cuando las lágrimas de ella comenzaron a caer. Al salir, Isabel se sintió más sola que nunca. Las grietas en su matrimonio se habían convertido en un abismo. Y Isabel, con el corazón en juego y una vida creciendo dentro de ella, empezó a darse cuenta de que quizá estaba luchando una batalla perdida. Sin embargo,
no era de las que se rinden fácilmente. Con cada respiro, se recordaba la vida que llevaba dentro, el amor que alguna vez compartió con Joaquín. Se aferraba a la esperanza, incluso cuando el espectro de la traición se hacía más grande con cada día que pasaba. Vanessa Reyes tenía una agenda mucho más calculada de lo que Joaquín imaginaba. Estaba bien al tanto del embarazo de Isabel, las noticias corrían rápido en los círculos sociales, especialmente cuando el padre era un millonario de alto perfil. Mientras que Joaquín veía su aventura como una emocionante escapatoria, Vanessa veía un golpe de suerte. Había salido con hombres ricos antes, pero ninguno con la influencia ni el potencial de Joaquín. Quería asegurarse un lugar en su vida, y más importante aún, en sus cuentas bancarias. Comenzó con manipulaciones sutiles. Cada vez que Joaquín expresaba preocupación por el bienestar de su esposa, Vanessa se burlaba, insinuando que quizá Isabel no era lo suficientemente fuerte como para ser la compañera que él necesitaba. Nunca le pidió abiertamente que dejara a su esposa, en cambio, sembraba semillas de duda, permitiendo que echaran raíces en la mente de Joaquín. Para Joaquín, atrapado entre la culpa y la fascinación, el romance era como un torbellino de adrenalina que lo mantenía alejado de las grietas en su conciencia. Pero, como dice el refrán, todo subidón tiene su caída, y cuanto más alto se trepa, más dura es la caída. Ni él ni Vanessa comprendían cuán destructivo se volvería ese juego, no solo para Isabel, sino también para ellos mismos. Una tarde fría de octubre, Isabel decidió tomarse el día libre de su trabajo voluntario y sorprender a Joaquín en la oficina con unas galletas caseras. Era un gesto de cariño, una esperanza de romper el hielo creciente entre ellos. Equilibrando una pequeña canasta con galletas de chispas de chocolate, atravesó las elegantes puertas de vidrio de Herrera Enterprises. La recepcionista la saludó con cortesía, pero Isabel percibió un destello de incomodidad en sus ojos. Le dijeron que Joaquín estaba en una reunión. Se sentó en el lujoso vestíbulo, hojeando una revista de negocios brillante con el rostro de Joaquín en la portada. Los minutos se convirtieron en un cuarto de hora. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron y apareció Vanessa Reyes, el cabello perfectamente peinado, luciendo un vestido ajustado color crema que acentuaba cada curva. Se detuvo al ver a Isabel. Una fugaz expresión de sorpresa cruzó su rostro. Isabel nunca había visto a Vanessa en persona, pero la intuición se encendió. Algo en la sonrisa altiva y sabedora de Vanessa se sintió como una declaración de guerra silenciosa. Apretando con más fuerza la canasta de galletas, Isabel se puso de pie y se acercó. «Debes de ser Vanessa Reyes», dijo suavemente, forzando una sonrisa cortés. «He oído a Joaquín mencionarte». Vanessa respondió con una sonrisa ensayada. «Ah, sí, señora Herrera. Él también me ha mencionado. Felicidades por tu embarazo». El tono sonaba amable, pero Isabel detectó una pizca de condescendencia. La mirada de Vanessa se desvió hacia su vientre abultado con una actitud casi desdeñosa. Antes de que Isabel pudiera responder, Joaquín salió de la sala de conferencias. La sorpresa era evidente en su rostro al ver a su esposa y a su amante en el mismo lugar. Su postura se tensó, pero rápidamente recuperó la compostura. «Liz, qué grata sorpresa», dijo, avanzando para saludarla con un beso en la mejilla. Luego se volvió hacia Vanessa. «Te veo más tarde en la oficina. Gracias por tu aporte». Vanessa les dedicó una sonrisa de despedida y volvió a entrar al ascensor. Isabel intentó disimular su confusión. Su corazón latía con fuerza mientras le entregaba a Joaquín la canasta de galletas, diciéndole que lo extrañaba y que quería tener un gesto amable. Joaquín le dio las gracias, pero su mirada se desvió brevemente hacia el ascensor, con preocupación dibujada en el rostro. La condujo rápidamente a su oficina privada y cerró la puerta tras ellos. «Escucha», dijo, aclarándose la garganta. «Vanessa es solo una consultora que contratamos. Está ayudándonos con algunas estrategias de marca para un nuevo proyecto. Puede ser algo intensa, pero es buena en su trabajo». Isabel asintió, forzando una sonrisa. Quería creerle. Necesitaba creerle, por el bien del hijo que llevaba en su vientre. Pero su instinto le gritaba lo contrario. Había algo demasiado familiar en la forma en que Vanessa la había mirado, algo que sugería una implicación personal y profunda con Joaquín. Días después, Isabel se sinceró con una amiga cercana, Margarita Torres, consejera en el centro juvenil.
Estoy preocupada, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo quitarme la sensación de que algo está pasando entre Joaquín y esa mujer. Margarita la escuchó atentamente, con sus ojos cálidos llenos de empatía. ¿Has considerado acudir a una terapia de pareja, Liz? A veces, un profesional imparcial puede ayudarte a aclarar esos sentimientos. Isabel asintió. Quería hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. Pero, en el fondo, temía que si sus sospechas se confirmaban, su corazón no lo resistiría. Esa noche volvió a quedarse despierta, con la mano apoyada en su vientre, rezando en silencio por fuerza. Mientras tanto, la relación entre Joaquín y Vanessa se volvía más osada. Ella lo bombardeaba con mensajes y llamadas a todas horas, incitándolo a liberarse de su vida doméstica aburrida y a reclamar la vida que, según ella, merecía. Una mañana, Joaquín despertó con un correo electrónico que contenía fotos explícitas que Vanessa le había enviado, acompañadas de una línea sugerente sobre cómo debería pasar su próximo viaje de negocios. En medio de todo esto, Isabel recibió la noticia de que había sido aceptada en un programa prenatal especializado para parejas, enfocado en enseñar técnicas de atención plena y reducción del estrés. Emocionada, le propuso a Joaquín que participaran juntos, con la esperanza de que él lo viera como una oportunidad para reconectar antes de la llegada del bebé. Joaquín accedió a asistir a una sola sesión, solo para complacerla. Durante la sesión, la consejera les pidió que se miraran el uno al otro, colocaran una mano sobre el corazón del otro y expresaran gratitud por las pequeñas cosas. A Isabel se le humedecieron los ojos al hablar de cómo el éxito de Joaquín le había dado los recursos para ayudar a más personas. Joaquín murmuró algo sobre estar agradecido por el apoyo de Isabel, pero sus palabras sonaron vacías. Su mirada se desvió justo cuando las lágrimas de ella comenzaron a caer. Al salir, Isabel se sintió más sola que nunca. Las grietas en su matrimonio se habían convertido en un abismo. Y Isabel, con el corazón en juego y una vida creciendo dentro de ella, empezó a darse cuenta de que quizá estaba luchando una batalla perdida. Sin embargo, no era de las que se rinden fácilmente. Con cada respiro, se recordaba la vida que llevaba dentro, el amor que alguna vez compartió con Joaquín. Se aferraba a la esperanza, incluso cuando el espectro de la traición se hacía más grande con cada día que pasaba. Vanessa Reyes tenía una agenda mucho más calculada de lo que Joaquín imaginaba. Estaba bien al tanto del embarazo de Isabel, las noticias corrían rápido en los círculos sociales, especialmente cuando el padre era un millonario de alto perfil. Mientras que Joaquín veía su aventura como una emocionante escapatoria, Vanessa veía un golpe de suerte. Había salido con hombres ricos antes, pero ninguno con la influencia ni el potencial de Joaquín. Quería asegurarse un lugar en su vida, y más importante aún, en sus cuentas bancarias. Comenzó con manipulaciones sutiles. Cada vez que Joaquín expresaba preocupación por el bienestar de su esposa, Vanessa se burlaba, insinuando que quizá Isabel no era lo suficientemente fuerte como para ser la compañera que él necesitaba. Nunca le pidió abiertamente que dejara a su esposa, en cambio, sembraba semillas de duda, permitiendo que echaran raíces en la mente de Joaquín. Para atraparlo aún más, le propuso invertir en un exclusivo proyecto inmobiliario que, supuestamente, ella ayudaba a dirigir. Prometía rendimientos enormes. Le presentó la idea como una oportunidad única, ofreciéndole prestigio e influencia. Solo imagínalo, le susurró al oído una noche, en una fiesta en un ático, tú y yo en la cima de la escala social de esta ciudad, siendo dueños de las mejores propiedades, moldeando el horizonte urbano. Es todo por lo que has trabajado, Joaquín. El sueño que le pintaba era irresistible para un hombre adicto al éxito. Aún así, Vanessa percibía que Joaquín dudaba, encadenado por la culpa y el sentido de obligación hacia su esposa embarazada. Así que subió la apuesta. Se aseguró de estar presente en cada rincón de su vida. Aparecía sin previo aviso en su oficina con almuerzos, siempre vestida de una forma que hacía que todos se giraran a mirarla. Le enviaba por correo electrónico análisis detallados de su propuesta de negocio, asegurándose de que él viera cuanto había hecho, solo por él. Todo lo que hacía, lo hacía por él. Durante sus encuentros nocturnos, Vanessa lo colmaba de halagos, haciéndolo sentir como una fuerza imparable. Incluso los socios de negocios de Joaquín empezaron a notar el cambio. Algunos lo advirtieron discretamente sobre involucrarse demasiado, pero ya era tarde. Joaquín estaba atrapado en su doble vida. Quería la emoción, la energía audaz de Vanessa,
pero también deseaba conservar la respetabilidad de su matrimonio, especialmente ahora que esperaba un hijo. Se decía a sí mismo que podía manejarlo. Mientras tanto, Isabel se refugiaba en su propio mundo silencioso de desamor. Apenas reconocía al hombre en el que Joaquín se estaba convirtiendo, pero aún se aferraba al sueño de tener una familia feliz. En sus momentos de calma, escribía en su diario sus esperanzas para el bebé y el amor que alguna vez sintió de parte de Joaquín. Si tan solo despertara de todo esto, se decía, todavía podríamos salvarlo todo. El punto de quiebre llegó cuando Vanessa logró acorralar a Isabel en un evento benéfico. Isabel estaba como voluntaria del comité de recaudación del centro juvenil, ayudando a organizar las mesas y saludando a los donantes. Vanessa llegó del brazo de Joaquín, vistiendo un vestido rojo ceñido que llamaba la atención. Públicamente fue presentada simplemente como una colega, pero las miradas entre ellos le dijeron a Isabel todo lo que necesitaba saber. Joaquín apenas le dirigió la palabra a Isabel en toda la noche, ocupado en exhibir a Vanessa entre los benefactores ricos y forjando nuevas conexiones. En un momento, Isabel se encontró sola en un pasillo, tratando de recuperar la compostura. Fue entonces cuando Vanessa apareció, como un fantasma. Se apoyó en la pared con una sonrisa burlona en los labios pintados de brillo. He oído que estás esperando para pronto, dijo Vanessa. Debe ser lindo saber que Joaquín va a ser papá. Es tan bueno con los niños, ¿no? La pregunta estaba cargada de insinuación. El pecho de Isabel se tensó. Sí, será un padre maravilloso, respondió, forzando un tono cortés a pesar de la ira que le ardía por dentro. La expresión de Vanessa era altiva, casi victoriosa. Bueno, espero que estés cuidándote, el estrés no es bueno para el bebé. Y con eso, se alejó contoneándose, dejando a Isabel temblando. Durante el trayecto en auto de regreso a casa, Isabel enfrentó a Joaquín entre lágrimas. Le preguntó directamente si estaba teniendo una aventura. Él lo negó con vehemencia, alzando la voz en un arranque poco común. ¿Por qué siempre tienes que asumir lo peor?, gritó, ignorando la expresión de traición dibujada en el rostro de Isabel. Vanessa es una parte clave de nuestra nueva estrategia de marketing. No tienes idea de cómo funciona el negocio. Isabel se cerró en sí misma, abrazando su vientre como un escudo. Se dio cuenta de que, por más que deseara arreglar las cosas, Joaquín se estaba hundiendo en un mundo en el que ya no había espacio para ella. Pero aún quedaba una chispa de determinación. Si Joaquín se estaba escapando, ella pelearía por preservar su dignidad, aunque eso significara dejarlo ir. Lo que ninguno de los dos sabía era que Vanessa aún tenía ases bajo la manga. No le bastaba con ser la amante, ansiaba legitimidad, adoración y la promesa brillante del matrimonio. Y en su mente, ya había comenzado a orquestar la caída de Isabel Herrera. Fue a finales de noviembre cuando Joaquín recibió un mensaje críptico de Vanessa: tenemos que hablar. Urgente. Al leerlo, sintió los nervios a flor de piel. ¿Iba a soltarle una bomba? ¿Un posible embarazo? ¿Algún negocio que se había torcido? Salió temprano de la oficina para reunirse con ella en un lounge discreto a unas cuadras de distancia. Vanessa llegó vistiendo una gabardina larga ajustada en la cintura, sus ojos ocultos tras grandes gafas de sol. Se deslizó en el sofá frente a él y pidió una copa de merlot. Sin preámbulos, comenzó. Joaquín, estoy cansada de ser la otra. Tenemos que tomar una decisión sobre nosotros. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Las alarmas sonaron en la mente de Joaquín. Bebió un sorbo de whisky, tratando de proyectar calma. ¿Qué quieres decir? Te he dado todas las oportunidades para ser feliz, dijo ella, con la mirada fija en él. Y, sin embargo, sigues volviendo a casa con Isabel. Claro, está embarazada, pero sé honesto contigo mismo, ¿de verdad estás enamorado de ella? Joaquín exhaló, sintiéndose acorralado. No podía negar su pasión por Vanessa, pero tampoco podía romper el vínculo con su esposa, especialmente con un bebé en camino. Era como estar al borde de un precipicio, cualquier empujón lo haría caer al abismo. Es complicado, logró decir. Me importa Isabel. Es la madre de mi hijo. Vanessa torció el gesto, su compostura resquebrajándose.
Quédate con tus sentimientos si quieres, Joaquín. Pero eso no cambia el hecho de que tú y yo tenemos algo real. Y si no vas a hacerlo oficial, tal vez tenga que buscar en otro lado. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Joaquín debió haberse levantado e ido en ese instante, pero en lugar de eso, se disculpó, intentó calmarla. La conversación terminó con una promesa: resolvería sus problemas matrimoniales pronto. Esa noche, observó a Isabel dormida en su cama, con la mano protectora sobre el vientre. La culpa y el deseo se debatían dentro de su mente. Pero Isabel no era tan ingenua como Joaquín creía. Había contratado a un investigador privado, un expolicía de mediana edad llamado Walter Verde, quien siguió discretamente los pasos de Joaquín. En una semana, Walter le entregó fotografías, Joaquín y Vanessa entrando al vestíbulo de un hotel, saliendo tomados de la mano, compartiendo un momento íntimo en el coche. Las pruebas eran concluyentes. Con el corazón acelerado, Isabel extendió las fotos sobre la mesa de la cocina. Las lágrimas nublaban su visión, pero se negó a rendirse ante la desesperación. Estaba embarazada, vulnerable, sí, pero no indefensa. Consultó a una abogada de divorcios recomendada por Margarita. La abogada le sugirió reunir más pruebas antes de presentar la demanda. Si Joaquín iba a traicionarla, al menos ella aseguraría el futuro de su hijo. El teléfono de Joaquín vibraba constantemente con mensajes de Vanessa. Algunas noches escapaba al ático de ella, otras se quedaba en la oficina, enterrándose en hojas de cálculo y fusiones para adormecer la culpa. Los miembros del consejo directivo empezaban a hablar. Incluso su viejo amigo y asesor financiero, Daniel Wu, lo tomó aparte un día. Sea lo que sea que esté pasando en tu vida personal, contrólalo, le advirtió. O perderás todo lo que has construido. Pero Joaquín ya estaba demasiado atrapado en la telaraña de Vanessa. Cada vez que intentaba romper con ella lo volvía a envolver con promesas o amenazas. Le susurraba sobre el increíble futuro que podrían compartir, y a la vez le recordaba lo fácil que sería arruinar su reputación. Atrapado en un torbellino de deseo, ambición y miedo, Joaquín seguía adelante por pura inercia. En casa, Isabel seguía interpretando el papel de la esposa perfecta, cocinaba cenas que él apenas probaba, le actualizaba sobre citas médicas a las que nunca asistía. Una nueva rutina se instauró. Él murmuraba excusas, ella fingía creerlas, mientras reunía cada pieza de evidencia. Sabía que confrontarlo solo lo pondría a la defensiva. La paciencia, comprendió, podía ser su arma más poderosa. La tensión en la mansión era palpable. Los empleados caminaban con cuidado, notando las sonrisas forzadas, los silencios fríos. Los amigos cada vez veían menos a la pareja, las invitaciones solían ir dirigidas a Joaquín y Vanessa en lugar de Joaquín y Isabel. La vida de ensueño que alguna vez lucieron en revistas se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Y sin embargo, debajo de la tristeza de Isabel, latía un núcleo firme de fortaleza. Tenía un hijo que proteger y se rehusaba a ser descartada sin luchar. Incluso si eso significaba dejar ir a Joaquín, lo haría en sus propios términos. Joaquín no tenía idea de la magnitud de lo que estaba por venir. El día en que Isabel finalmente se alzaría, revelando verdad tras verdad, y lo dejaría completamente devastado por las consecuencias de su traición. Cuando Isabel llegó al 8º mes de embarazo, ya tenía todo lo que necesitaba: las fotos del investigador privado, registros telefónicos que vinculaban a Joaquín y Vanessa en sus encuentros clandestinos, incluso testimonios de algunos empleados de hotel que reconocieron a Joaquín. El dolor era inmenso, pero Isabel canalizó su sufrimiento en un objetivo claro: protegerse a sí misma y a su hijo. Una tarde de invierno, preparó una cena especial en casa. Puso la mesa con elegancia, colocó 2 velas altas en el centro. Llevaba un vestido de maternidad sencillo pero elegante, que acentuaba su vientre redondeado. Cuando Joaquín entró, con la corbata floja y el abrigo colgando del brazo, se detuvo al ver la mesa bien dispuesta. ¿Y esto?, preguntó, con tono cansado. Isabel forzó una sonrisa, ignorando el dolor que le apretaba el pecho. Pensé que deberíamos conversar durante la cena. Él asintió, intentando recordar la última vez que habían tenido una comida civilizada. Se sentaron, brindaron con agua con gas. La tensión era espesa como niebla. Isabel sirvió salmón a la parrilla con salsa de mantequilla y limón. Tras unos pocos bocados, dijo en voz baja:
Joaquín, sé lo de Vanessa. Pronunció el nombre con claridad, sin dramatismos. Joaquín casi se atraganta con el pescado, el color desapareciendo de su rostro. Liz, déjame explicarte, empezó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No estaba interesada en excusas. Isabel sacó una carpeta con las pruebas y se la entregó, con la mirada firme. He hablado con una abogada. Estoy preparada para pedir el divorcio. Joaquín hojeó los documentos, su rostro deformándose en una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Contrataste a alguien para que me siguiera?, preguntó, medio enfadado, medio incrédulo. Hice lo que tenía que hacer, respondió ella. Me mentiste durante meses. Exhibiste a esa mujer en público. Y puede que pronto tenga un hijo que criar, nuestro hijo. Pero eso no significa que vaya a tolerar la falta de respeto ni la traición. Joaquín tragó saliva con dificultad, las lágrimas comenzando a formarse en las comisuras de sus ojos. Parte de él quería disculparse, suplicar perdón. Pero otra parte, la influenciada por los susurros astutos de Vanessa, le decía que no mostrara debilidad. Mira, Isabel, lamento que te enteraras así. Pero tienes que entender que nuestro matrimonio tampoco ha sido perfecto. La voz de Isabel tembló apenas mientras lo interrumpía. ¿Se supone que eso es una excusa? Soltó un suspiro tembloroso y colocó una mano protectora sobre su vientre. Te estoy dando una elección. Podemos seguir adelante con el divorcio, o podemos intentar salvar nuestro matrimonio. Pero si decidimos luchar por él, tienes que cortar todo contacto con Vanessa. Inmediata e irrevocablemente. Y tienes que comprometerte a ir a terapia conmigo. Si no, presentaré los papeles. Joaquín vaciló, recordando el ultimátum de Vanessa y sus repetidas promesas de un futuro excitante. Pero también comprendía el peso de lo que Isabel le pedía. Ella era su esposa, la madre de su hijo, la mujer que estuvo a su lado cuando él no era nadie. Y sin embargo, el poder que Vanessa ejercía sobre él era fuerte, y la idea de perder esa sensación de vértigo le resultaba asfixiante. Necesito tiempo para pensarlo, balbuceó. Pudo ver el destello de decepción cruzar el rostro de Isabel. Aún así, ella simplemente asintió, conteniendo las lágrimas, y se levantó de la mesa. Tienes una semana, dijo en voz baja. Para entonces, esperaré tu decisión. Con eso, Isabel se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando su plato intacto sobre la mesa. Esa noche, Joaquín durmió en su estudio, demasiado conflictuado como para enfrentarse a su esposa embarazada. Se revolvía en el sofá de cuero, con el teléfono en la mano, leyendo los mensajes de Vanessa y el último trato inmobiliario que ella le había presentado. Pensó en su hijo por nacer, en el imperio que había construido, y en el escándalo público que estallaría si seguía adelante con el divorcio. El estrés lo consumía, al igual que un molesto miedo a perderlo todo. 3 días después, aún no le había dado una respuesta a Isabel. En cambio, se reunió con Vanessa en un bar apartado y le contó sobre el ultimátum de Isabel. No puedo seguir viviendo así, admitió, con el rostro nublado por la frustración. La respuesta de Vanessa fue inmediata. Déjala. Tú mismo dijiste que el matrimonio estaba prácticamente muerto, ¿por qué no ponerle fin de una vez? Podríamos hacerlo público, controlar la narrativa a nuestro favor. Lo miró fijamente y añadió. Puedo darte una vida que Isabel jamás podrá ofrecerte. Lo sabes. En medio de la bruma del whisky y la mirada firme de Vanessa, Joaquín aceptó. Divorciaría a Isabel. Se convenció de que era mejor acabar con todo limpiamente que arrastrar un matrimonio muerto. Estaba seguro de que Vanessa era la elección más emocionante. Hablaré con mi abogado, murmuró, ignorando la punzada de tristeza en su pecho. Poco después, Isabel recibió la noticia en una conversación breve y fría. Joaquín, rígido, le dijo que quería el divorcio. Ella no gritó ni lloró frente a él. Simplemente escuchó, asintió, y se retiró al dormitorio. Solo cuando estuvo sola, dejó que las lágrimas fluyeran. Sollozaba, abrazando su vientre, murmurando disculpas a su hijo no nacido por el hogar roto al que llegaría. Lo que Joaquín no sabía era que el divorcio no sería el acto final. Sería solo la primera escena de un drama que daría giros inesperados, especialmente el día en que le jurara amor eterno a Vanessa,
mientras Isabel permanecía en las sombras, sosteniendo una verdad explosiva. La noticia del divorcio entre Joaquín y Isabel se esparció como pólvora por los círculos de alta sociedad. Los columnistas de chismes se dieron un festín: millonario abandona a su esposa embarazada por su seductora amante. Mientras Joaquín intentaba manejar la narrativa, Vanessa abrazaba la atención mediática, organizando entrevistas exclusivas que presentaban su relación como algo inevitable y apasionado. Incluso insinuó que el embarazo de Isabel había sido un intento desesperado por salvar un matrimonio moribundo, lo que solo avivó la especulación de los tabloides. Isabel se retiró del ojo público. Necesitaba centrarse en su salud y en el bebé. Unas pocas amigas cercanas la rodearon con apoyo emocional y asesoría legal discreta. Pero ella se mantuvo firme. Rehusó suplicar para que Joaquín regresara o rebajarse con escándalos mediáticos. Dejó que sus abogados se encargaran de las negociaciones, asegurándose de que ella y su hijo estuvieran financieramente protegidos. En pocas semanas, el divorcio fue oficial. Asombrosamente rápido para una pareja de tanto perfil, el dinero y la influencia allanaron los obstáculos burocráticos. El equipo de Joaquín vendió la historia como una decisión mutua, pero los tabloides contaban otra versión. La abogada de Isabel aseguró un paquete de compensación generoso, pero el dolor superaba cualquier ganancia material. Joaquín apenas había firmado los documentos cuando Vanessa exigió una boda de destino. Quería brillar bajo los reflectores y dejar claro su nuevo estatus como la nueva señora Herrera. Eligieron el lago Como, en Italia, por su paisaje de ensueño. Alquilaron una villa lujosa junto al agua. Invitaciones elaboradas, con hojas doradas, fueron enviadas a celebridades, magnates y socialites de Europa y América. Las cámaras no dejaban de disparar, captando a Vanessa en un deslumbrante vestido de diseñador mientras hacía su entrada triunfal. Joaquín la esperaba en el altar, elegante con un smoking hecho a medida. Intentó concentrarse en el momento, ignorando las punzadas de arrepentimiento que lo asaltaban cada vez que pensaba en Isabel. Se convencía de que esto era un nuevo comienzo, un salto hacia una vida más excitante. Vanessa caminaba por el pasillo con una sonrisa ancha y victoriosa. La ceremonia fue opulenta: flores importadas de Holanda, un cuarteto de cuerdas llegado desde Viena, champán de los viñedos más finos de Francia. Era todo lo que Vanessa había soñado. Mientras tanto, en Estados Unidos, Isabel observaba los titulares con resignación silenciosa. Estaba cerca de la fecha de parto y decidió no malgastar energía en el espectáculo público de Joaquín. Su salud y la de su bebé eran su prioridad. Además, había descubierto algo que cambiaría por completo la narrativa. Vanessa no era quien decía ser. Con la ayuda de Walter Verde, el investigador privado, Isabel había destapado una red de documentos falsificados, empresas fantasma y cuentas bancarias en quiebra ligadas a Vanessa Rivas. Al parecer, Vanessa había estafado a antiguos amantes a través de negocios inmobiliarios dudosos y falsas campañas de marketing. Varios socios de Vanessa habían sido engañados, algunos demasiado avergonzados para hablar públicamente. Ahora Isabel tenía una carpeta repleta de pruebas que amenazaban con exponer a Vanessa como una estafadora profesional. Decidió guardarla, por ahora. Dejó que el espectáculo de la boda se desarrollara. Sabía que revelar la verdad en el momento adecuado aseguraría que Joaquín no pudiera evadir sus responsabilidades como padre. Además, intuía que era mejor que él descubriera la verdadera naturaleza de Vanessa justo cuando se sintiera más confiado y complacido. Después de todo, si había sido lo bastante descarado como para casarse con su amante inmediatamente después de divorciarse de ella mientras aún estaba embarazada, tal vez merecía la lección que el destino estaba por entregarle. Y así, en Italia, bajo las luces brillantes de una gran villa, Joaquín dijo: sí, acepto. A Vanessa. Intercambiaron votos frente a una multitud eufórica. Un sacerdote de renombre, traído especialmente para la ocasión, los declaró marido y mujer. Fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, el champán corrió sin cesar y los paparazzi tomaron incontables fotos para alimentar a las revistas de chismes. Pero mientras Joaquín y Vanessa compartían su primer baile, a miles de kilómetros de allí se gestaba una tormenta silenciosa. Una tormenta llamada Isabel, que cargaba con el conocimiento de las mentiras de Vanessa como un arma secreta. En la tranquilidad de su dormitorio modesto, Isabel sostenía una copia de las pruebas entre las manos. La dejó suavemente a un lado, colocó una mano sobre su vientre ya muy abultado y esbozó una pequeña sonrisa, llena de sabiduría.
Sabía que la boda no era el final de la historia, sino apenas un intermedio. Y cuando se desarrollara el acto final, Vanessa Rivas desearía jamás haber subestimado a la mujer que tanto intentó destruir. Isabel entró en trabajo de parto un mes después de la lujosa boda italiana de Joaquín. Se encontraba en una suite privada del hospital, cortesía del acuerdo alcanzado en el divorcio. Aunque estaba sola, salvo por algunas amigas cercanas, sentía una mezcla de temor y entusiasmo. Ese niño sería su ancla, lo único puro nacido de un matrimonio turbulento. Surgieron complicaciones durante el parto, lo que llevó a una cesárea de emergencia. Margarita Torres le sostuvo la mano mientras el personal médico la llevaba al quirófano. Horas más tarde, nació un niño sano, y Isabel soltó un suspiro de alivio. Lo llamó Santiago Domínguez Herrera, honrando el apellido de su familia y reconociendo la línea paterna. Joaquín se enteró del nacimiento de su hijo a través de las redes sociales. Rumores distorsionados afirmaban que Isabel estaba en estado crítico, aunque no era cierto. Aún así, la culpa lo atravesó como una daga por no haber estado presente. Vanessa sugirió que enviara flores o un mensaje cortés. Después de todo, racionalizó, no queremos que los medios piensen que eres un padre irresponsable. Pero una parte de Joaquín insistía en ir en persona, aunque solo fuera para ver a su hijo. Llegó al hospital a la noche siguiente, tratando de evitar a los paparazzi, vestido con una sudadera con capucha y gafas oscuras. Encontró la habitación privada de Isabel. Ella estaba sentada en la cama, acunando al pequeño Santiago entre los brazos. Los delicados rasgos del niño despertaron algo en Joaquín, un destello de amor paternal que no esperaba sentir con tanta intensidad. Durante unos segundos, permaneció en silencio, absorbiendo la imagen de su hijo recién nacido y la serenidad firme en el rostro de Isabel. Ella lo reconoció con un leve gesto de cabeza. «Puedes cargarlo», dijo en voz baja, ofreciéndole al bebé. Joaquín vaciló antes de tomar cuidadosamente a Santiago en brazos, sosteniéndole la cabeza mientras lo contemplaba. Una oleada de emociones lo invadió, disolviendo momentáneamente la tensión entre ellos. «¿Cómo estás?», preguntó, la voz temblorosa, con preocupación genuina. Isabel asintió, agotada pero aliviada. «Estás sano. Eso es lo único que importa». Siguió un silencio tenso. Luego, Isabel carraspeó. «Joaquín, debes saber que hay cosas sobre Vanessa que no conoces». Él frunció el ceño, poniéndose a la defensiva. «Es mi esposa ahora, Isabel. No estoy seguro de querer escuchar esto». Isabel levantó una mano. «Escúchame. Tengo pruebas. Ha estado usando identidades falsas durante años. Ha estafado a personas por miles, quizá millones de dólares. No es la mujer que crees». Joaquín la miró con furia y confusión. «¿Esto es algún truco para arruinar mi matrimonio?», espetó. Isabel suspiró, acariciando los diminutos dedos de Santiago. «¿Por qué mentiría? Te ha hecho más daño del que imaginas. Revisa sus registros financieros. Habla con la gente que ha estafado. No dejes que te arrastre a la ruina legal o financiera». Antes de que Joaquín pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, revelando a Vanessa. Iba vestida con ropa de diseñador y lucía completamente fuera de lugar en el pasillo del hospital. Su expresión se agrió al ver a Joaquín acunando a su hijo, aunque rápidamente recuperó la compostura. «Escuché que estabas aquí», dijo con frialdad, «así que vine a ver si todo estaba bien». Isabel le dirigió una sonrisa tensa. «Estamos bien», respondió, mirando de reojo las uñas impecablemente arregladas de Vanessa. «Gracias por tu preocupación». La mirada de Vanessa se desvió hacia el bebé. «Así que este es Santiago, supongo». Esbozó una sonrisa tibia que no llegó a sus ojos. Joaquín se removió incómodo, aún con el bebé en brazos. La tensión en la habitación era palpable. Percibiendo una inminente confrontación, el médico de Isabel entró para revisar a la nueva madre. «El bebé debería descansar», aconsejó el doctor, guiando a Vanessa y a Joaquín hacia el pasillo. Una vez afuera, Vanessa intentó enlazar su brazo con el de Joaquín. «Vamos, deberíamos tomar algo y hablar». Pero él se soltó, aún procesando las palabras de Isabel. «Dame un momento», murmuró, paseando nervioso cerca de la pared.
Vanessa le lanzó una mirada gélida. No me digas que le crees sus mentiras. Está desesperada por pintarme como una villana. Se siente amenazada por nuestro matrimonio. Joaquín no respondió de inmediato. Una maraña de dudas ya se había formado en su interior. El problema era que, en el fondo, sabía que Isabel no era el tipo de persona que inventaba falsedades elaboradas. Siempre había sido directa, a veces dolorosamente sincera. Necesito pruebas, dijo finalmente, dirigiéndose a Vanessa. Muéstrame tus finanzas. Hazme sentir en paz. El rostro de Vanessa palideció, pero se recuperó con rapidez. ¿Qué crees que es esto, un interrogatorio? Espetó entre dientes. Soy tu esposa. Se supone que debes confiar en mí. La confianza se gana, replicó Joaquín, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Si no tienes nada que ocultar, entonces muéstramelo. Los labios de Vanessa se apretaron de ira. Sin decir una palabra más, se alejó furiosa por el pasillo, dejando a Joaquín atrás, dividido entre el hijo recién nacido al que sentía un lazo inexplicable y la mujer que había elegido bajo un velo de deslumbramiento. Si las acusaciones de Isabel eran ciertas, todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y si eran falsas, corría el riesgo de alejar a su nueva esposa. Atrapado en medio, Joaquín solo pudo quedarse en el pasillo del hospital, sin saber qué camino seguir ni qué decisión lo perseguiría más. Tras salir del hospital, Joaquín no podía dejar de pensar en las revelaciones de Isabel sobre Vanessa. Comenzó a buscar respuestas, revisando registros públicos y consultando discretamente con su equipo legal. Al principio no encontraron nada alarmante, en gran parte porque Vanessa había sido muy cuidadosa. Pero unas cuantas llamadas bien dirigidas a sus supuestos socios inmobiliarios arrojaron versiones contradictorias. Algunos decían no haber oído hablar nunca de ella, otros, que había desaparecido tras negocios turbios. Las piezas empezaban a encajar. Vanessa, al enterarse de que Joaquín la estaba investigando, contraatacó. Le exigió firmar poderes notariales para manejar algunas inversiones futuras, presentándolo como una forma de aliviar su apretada agenda. Cuando él dudó, ella estalló en reproches y amenazas. ¿No confías en mí?, gritó una noche en su lujosa sala de estar. ¿Entonces por qué te casaste conmigo si no me dejas ayudarte a manejar nuestros asuntos? La paciencia de Joaquín se agotó. Me casé contigo porque pensé que teníamos algo especial, replicó. Ahora, ya no estoy tan seguro. Los ojos de Vanessa brillaron de odio. Dio un portazo y no regresó esa noche. Pero Joaquín no se quedó solo. Pasó horas haciendo llamadas y revisando estados financieros. Cuanto más investigaba, más clara se volvía la imagen. Vanessa era una estafadora, una experta en engañar a hombres adinerados. Mientras tanto, Isabel se centró en su nueva vida como madre. A pesar de la tristeza, encontró una alegría profunda al cuidar de su hijo Santiago. Las tomas nocturnas y las nanas reemplazaron el ruido de los tabloides. Nunca hablaba mal de Joaquín frente a su hijo, y archivó el dolor en un rincón sellado de su corazón. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte, instruyó a su abogada para finalizar los términos de custodia y visitas con el equipo legal de Joaquín. Quería que Santiago conociera a su padre, siempre y cuando Joaquín demostrara ser responsable. Una tarde, un mensajero llegó a la puerta de Isabel con un sobre a su nombre. Lo abrió con cuidado y encontró un fajo de documentos legales del abogado de Joaquín. En la parte superior, había una nota escrita a mano. Isabel, te debo una disculpa. Tenías razón sobre Vanessa. Por favor, revisa estos documentos. Quiero asegurarme de que tú y Santiago estén protegidos. Hablemos de la custodia en persona. Joaquín. Al revisar las páginas, Isabel descubrió que Joaquín había iniciado un proceso de divorcio contra Vanessa, citando fraude y angustia emocional. También estaba reorganizando sus bienes para evitar que Vanessa pudiera reclamar parte de sus activos empresariales. Sintió un alivio abrumador al ver que, al fin, la verdad salía a la luz. Pero aún no había terminado. Vanessa desató su última tormenta de venganza. Al enterarse de que Joaquín planeaba divorciarse, fue a los medios con historias escandalosas, pintándolo como un manipulador abusivo que la había dejado de lado. Amenazó con demandar por una pensión millonaria, asegurando que había abandonado su carrera por él. Incluso afirmó estar embarazada,
aunque nadie pudo verificarlo. Los tabloides se deleitaron. La reputación de Joaquín se tambaleó. Sus accionistas se pusieron nerviosos. El precio de una de sus nuevas empresas cayó. Fue entonces cuando Isabel decidió actuar. Quizás ya no amaba a Joaquín, pero no quería verlo destruido, especialmente si eso afectaba el futuro de su hijo. Contactó a una periodista de confianza, Sara Donado, una antigua conocida que había entrevistado a Joaquín años atrás. Isabel le entregó los archivos que incriminaban a Vanessa, firmas falsas, sociedades fantasmas, testimonios de víctimas anteriores. Explicó toda la historia bajo la condición de que Sara esperara la validación judicial antes de publicarla. En una batalla judicial de alto perfil, el equipo legal de Joaquín presentó pruebas contundentes contra Vanessa. Abogados, testigos, socios anteriores e investigadores privados hablaron de sus tácticas engañosas. Forenses financieros revelaron empresas pantalla utilizadas para lavar dinero. Cada documento era otro clavo en el ataúd de la imagen pública de Vanessa. Furiosa, Vanessa chilló sobre difamación y conspiración, pero el juez consideró que sus declaraciones eran inconsistentes y que su credibilidad estaba destruida. Cuando el mazo final sonó, el matrimonio fue declarado nulo por circunstancias fraudulentas. Vanessa fue condenada a pagar restitución por los activos mal habidos. Mientras era escoltada fuera del tribunal por seguridad, los paparazzi capturaron su colapso, ojos desorbitados, cabello desaliñado, maldiciendo a Joaquín y a Isabel en un ataque de furia. Los titulares del día siguiente decían: amante fraudulenta desenmascarada, Joaquín Herrera libre de su esposa estafadora. Para Joaquín, el resultado fue un alivio amargo. Había perdido credibilidad en muchos círculos, pero la verdad finalmente salió a la luz. También comprendió el nivel de dolor que le había causado a Isabel. Cuando todo se calmó, la llamó y le pidió ver a Santiago. Ella aceptó reunirse en una cafetería acogedora cerca del hospital donde había nacido su hijo. Cuando Joaquín llegó, encontró a Isabel esperándolo, con Santiago dormido en el cochecito. El murmullo del café y el aroma del café recién hecho le daban a la escena una calidez tranquila. Joaquín se sentó en silencio frente a Isabel, bajando la mirada hacia el bebé. Su rostro mostraba culpa y arrepentimiento. ¿Cómo está?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Cómo está?, preguntó Joaquín, con la voz cargada de emoción. Isabel sonrió con dulzura. Está creciendo sano, muy rápido. En poco tiempo estará gateando. Joaquín tragó saliva, inundado por la culpa. Liz, lo siento. No hay palabras suficientes. Fui un tonto. Ella lo observó por un momento, luego alargó la mano y le dio una suave palmadita. Nuestro matrimonio se terminó, Joaquín, dijo con un tono honesto, pero sin dureza. Pero eso no significa que no podamos trabajar juntos para criar a nuestro hijo. Él asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias por defenderme en el juicio. Pudiste haber dejado que Vanessa me destruyera. Isabel negó con la cabeza. Lo hice por Santiago. Él merece un futuro donde su padre no esté envuelto en demandas y escándalos. Y, en parte, aún respeto al buen hombre que fuiste alguna vez. Joaquín exhaló, mezclando alivio y pesar. Quiero volver a ser ese hombre, susurró, acariciando con ternura la pequeña mano de Santiago. Pasaron la siguiente hora hablando de los horarios de visita, la planificación financiera para la educación de Santiago y cómo navegar la crianza compartida. No fue una conversación fácil, las emociones latentes, amor, traición, arrepentimiento, flotaban bajo la superficie. Pero también había un deseo mutuo de ofrecerle a su hijo la mejor vida posible. Cuando se despidieron, Isabel sintió que se quitaba un peso de encima. No estaban regresando a la vida que una vez compartieron, pero estaban trazando un nuevo camino, basado en la honestidad, aunque no en el amor. Joaquín los vio alejarse, con el corazón lleno de remordimiento y admiración. Sabía que siempre estaría marcado por su decisión de perseguir un capricho fugaz con Vanessa. Y Isabel, por su parte, se marchó con la cabeza en alto, orgullosa de la gracia con la que había enfrentado la desilusión. A la mañana siguiente, los periódicos mostraban fotos de una Vanessa abatida saliendo del juzgado, eclipsadas por artículos que elogiaban la dignidad serena de Isabel.
El interés de los tabloides pronto se desvió hacia otros escándalos, dejando a Joaquín y Isabel en relativa paz para adaptarse a su nueva y complicada realidad. Así concluyó esta vertiginosa saga de traición, dolor y engaño. Joaquín Herrera, seducido una vez por el encanto de una amante astuta, salió golpeado, pero más sabio. Isabel, su esposa embarazada que sonrió el día del divorcio, siempre supo la verdad, que Vanessa era una farsa esperando ser desenmascarada. Se mantuvo firme, protegió a su hijo y se negó a ser una víctima. Al final, Joaquín y Isabel encontraron una tregua incómoda, ambos decididos a criar al pequeño Santiago en un entorno estable. Su historia se convirtió en una advertencia: ninguna cantidad de riqueza o glamour puede ocultar una conciencia culpable ni disfrazar una mentira para siempre. Si disfrutaste de este relato dramático, dale like, compártelo con tus amigos amantes del drama real y suscríbete a nuestro canal para más novelas apasionantes traídas a la vida. No olvides dejar un comentario contando cuál fue tu momento favorito de esta historia. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.